Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy continuamos hablando sobre los estudios geotécnicos y lo relacionado con el título H de la NSR10. Vamos a hablar sobre los estados límites y el concepto de factor de seguridad. Con la aplicación de esta norma, lo que se busca es garantizar la seguridad desde el punto de vista geotécnico de las edificaciones. Y para esto, la norma establece el cumplimiento de dos estados límites. El estado límite último, que está asociado a el colapso u otra forma similar de falla. Y el estado límite de servicio, que representa condiciones en las cuales la edificación o elemento estructural deja de satisfacer alguno de los requisitos de desempeño. En otras palabras, los estados límites resultan en un estado más allá del cual la estructura ya no satisface de alguna manera las funciones para las que fue diseñada. En primer lugar, hablemos sobre el estado límite último. Es un estado límite asociado a la rotura de alguno de los elementos estructurales o del material de fundación. Esto, por supuesto, lleva al colapso de la estructura. Tenemos proyectos entonces donde, al no tener en cuenta condiciones o acciones particulares sobre la edificación, llevan al colapso o falla asociado al estado límite último. Hemos estado hablando de la necesidad de no solo presentar recomendaciones de diseño y construcción para la edificación o estructura nueva que se pretende construir, sino también que debemos garantizar la estabilidad de toda obra que se encuentre en predios vecinos. En este caso en particular, se pretendía adelantar unos trabajos de excavación en un lote adyacente al edificio que ha colapsado. Y los trabajos de excavación terminaron generando el colapso o la falla de la edificación. Eso quiere decir que cuando se realiza el estudio técnico de la obra nueva, debemos tener en cuenta la estabilidad de los predios y edificaciones vecinas. Dos condiciones particulares han llevado al colapso de esta estructura. Una, la inestabilidad generada por el proceso de excavación. Y dos, los rellenos o acumulación de materiales que se han dispuesto cercanas a la estructura. Se han modificado entonces las condiciones de estabilidad de la estructura y esto finalmente generó que se alcanzara el estado límite último de la edificación. Aquí tenemos otros casos o esquematizados algunos casos en donde se puede alcanzar el estado límite último, por ejemplo, de un muro de contención que frente a las acciones puede terminar fallando por volcamiento o puede terminar fallando por deslizamiento. Por lo general, cuando estamos hablando del estado límite último asociado al terreno de fundación, encontramos una superficie o plano dentro de la masa de suelo donde las solicitaciones están igualando la resistencia. Quiere decir que en un determinado plano, los esfuerzos cortantes actuantes igualaron la resistencia que el suelo ofrece al corte e inmediatamente se presenta un movimiento relativo de una porción de la masa de suelo respecto a otra. En el caso de taludes, es posible que la masa de suelo presente estabilidad frente a la acción del peso. Sin embargo, cuando se construye sobre el talud, es posible alcanzar el estado límite último. Aquí en esta imagen se ilustra cómo una edificación construida sobre un talud,
en la medida en que la edificación estaba ejerciendo acciones sobre el talud en determinado momento se ve sometido a unas solicitaciones cortantes que no fueron resistidas por la masa del suelo. Y en ese momento se produce este movimiento relativo de una porción de la masa del suelo respecto a la otra. Es decir, en la medida en que se iba poco a poco incrementando la carga sobre el talud, llegó un momento en que se alcanzó el estado límite último, el colapso del talud. Por otro lado, tenemos el estado límite de servicio, que está asociado más que todo a la pérdida de servicio por deformaciones en el elemento estructural o por deformaciones excesivas en la masa de suelo. Esto puede ocurrir en el caso de cimentaciones para edificaciones o en el caso de cimentación, por ejemplo, para puentes. Recordemos que la norma está pensada para edificaciones, sin embargo, aquí vamos a ilustrar el estado límite último también con el caso de la pérdida de condición de servicio en un puente. El asentamiento puede ser excesivo en uno de los apoyos, de tal manera que se pierde la condición de servicio. Como tal, la estructura no ha colapsado, pero la condición de servicio del puente se ve comprometida. En el caso, por ejemplo, de edificaciones, los asentamientos excesivos pueden generar el agrietamiento de parte de la estructura e inmediatamente dicho agrietamiento afecta la condición de servicio de la estructura. Un aspecto importante que la norma resalta es el de no generar afectaciones en predios, estructuras vecinas. Es decir, cuando se están presentando las recomendaciones de diseño y construcción de una edificación en particular, no podemos dejar de lado el efecto que la construcción puede tener sobre las estructuras vecinas. Esto puede llevarnos, por ejemplo, a pérdida de verticalidad en las estructuras vecinas, agrietamientos, pérdida de condición de servicio en cuanto a los accesos a las edificaciones, y lo que busca el estado límite de servicio entonces es garantizar de que se mantenga el servicio como fue en principio planteado, tanto para la estructura que se va a construir como las estructuras vecinas. Es decir, que los estados límites nos van a garantizar el normal funcionamiento de la estructura. Y para esto vamos entonces a trabajar en función de un factor de seguridad que nos garantice no solo el estado límite último, sino también el estado límite de servicio. La magnitud de dicho factor de seguridad va a depender de la importancia de la obra, la magnitud de la obra, va a depender de las consecuencias de la posible falla de la edificación o de su cimentación, y por supuesto los factores de seguridad van a depender mucho de la cantidad de información que se tenga disponible de los suelos sobre los cuales se va a apoyar la edificación. Si nos vamos al título H de la NSR10, en la parte H2.4 aparece entonces la definición de factor de seguridad. Se dice que en ingeniería civil, en general, el factor de seguridad se define como la relación entre fuerzas resistentes y fuerzas actuantes, y que también puede realizarse a nivel de esfuerzos, es decir, que relacionemos los esfuerzos resistentes con los esfuerzos actuantes, y que este concepto de factor de seguridad va a estar muy relacionado con el cumplimiento del estado límite último o estado límite de falla. Así en la norma entonces encontramos unas expresiones que nos permiten definir el factor de seguridad al relacionar en una determinada superficie las fuerzas
resistentes con las fuerzas actuantes o los esfuerzos resistentes con los esfuerzos actuantes. De esta manera, la norma establece lo que se considera como factor de seguridad básico. Este factor de seguridad es el que nos va a definir entonces la relación entre el esfuerzo cortante último resistente y el esfuerzo cortante que genera la falla. La norma nos plantea entonces el criterio de Mohr-Coulomb como criterio para la determinación de los esfuerzos cortantes resistentes y de alguna manera pues nos permite determinar también las fuerzas resistentes. Y la norma establece entonces en la parte H2.4 cómo evaluar la resistencia, ya sea en condición efectiva, a través de la expresión C' más sigma' tangente de phi', o en condiciones totales que la norma establece como una condición aparente de trabajo. En la parte H2.4.2 se habla entonces del comportamiento aparente, en donde trabajamos con el concepto de la resistencia al corte no drenada del suelo, caso particular donde el ángulo de fricción es igual a 0 grados. Este es el resultado obtenido con una prueba triaxial no consolidada no drenada o con una prueba de compresión inconfinada. Es decir, que podemos plantear entonces factores de seguridad en condiciones efectivas o factores de seguridad para el trabajo en condiciones totales o condición aparente. Ahora, la norma es clara y nos indica en qué casos, en qué aplicaciones podemos hacer uso de este comportamiento aparente del suelo. Y nos indica entonces que podemos trabajar con el factor de seguridad directo en condición no drenada o aparente, en el caso de realizar análisis estáticos de cimentaciones superficiales o análisis estáticos de cimentaciones profundas, o en el caso de taludes temporales, cuando estemos realizando análisis de taludes temporales. Sin embargo, no se permite emplearlo en el caso de evaluación de empuje de suelos, en problemas geotécnicos que impliquen relajación de esfuerzos, en análisis de estabilidad de taludes permanentes, materiales que no estén saturados, materiales fisurados, y cuando se realice análisis sísmico, ya sea en condición pseudoestática o análisis dinámico. ¿Cuáles son los valores del factor de seguridad básico o directo que la norma establece? Entonces aquí es claro que este factor de seguridad va a depender mucho de la magnitud de la obra, va a depender de las consecuencias de una posible falla en la edificación o en la cimentación y de la calidad de la información disponible en materia de suelos. Es decir, que estos son factores mínimos y ya el ingeniero geotecnista establece si trabaja con esos mínimos o con unos factores de seguridad mayores en función de estos tres aspectos. En la tabla H241, la norma entonces establece los valores mínimos de los factores de seguridad básicos o directos. Y en función de las cargas o de las combinaciones de cargas presentes sobre la estructura, establece entonces unos factores mínimos tanto en condición de diseño como en condición de construcción. Y así establece entonces los factores mínimos cuando realicemos análisis en condiciones efectivas o cuando realicemos análisis en condiciones totales. En este curso vamos sobre todo a realizar análisis de taludes temporales. Podemos realizar análisis en condiciones totales o análisis de taludes permanentes en condiciones efectivas, y aquí encontramos entonces los factores de seguridad mínimos con los que vamos a trabajar el análisis de la estabilidad. Estos factores de seguridad básicos o directos en el curso de Geotecnia 2 vamos a trabajarlo sobre todo en la aplicación de taludes, en donde establecemos la relación entre la resistencia y las solicitaciones actuantes en un determinado plano, que es lo que nos define los factores de seguridad
básicos o factores de seguridad directos. En el caso de las cimentaciones superficiales, ya sean zapatas o losas, la norma en la parte H42 establece los dos estados límites que se deben garantizar: el estado límite de falla o estado límite último y el estado límite de servicio. Un concepto importante que debemos tener presente es el concepto de capacidad admisible. Es un concepto que engloba los dos estados límites y es así como en la parte H423 define la norma la capacidad admisible de diseño de una cimentación como el menor valor entre el esfuerzo límite de falla reducido por un factor de seguridad, es decir, el estado límite último, y aquel que produzca asentamientos iguales a los máximos permitidos, es decir, el cumplimiento del estado límite de servicio. Esta capacidad admisible, por supuesto, debe ser definida por el ingeniero geotecnista en este documento. Es así como en el caso de las cimentaciones, para definir la capacidad admisible, encontramos que es la carga que, aplicada por el cimiento al terreno, no genera asentamientos mayores a los máximos permitidos por reglamento, pero que también es la carga que se encuentra lo suficientemente lejos de aquella que puede llevar al terreno de fundación a la falla o resistencia al corte. Entonces, lo que buscamos en la carga o capacidad admisible de la cimentación es que el asentamiento de servicio que experimente la edificación sea menor o igual que el asentamiento admisible. Y por otra parte, la idea es que la carga que genere la rotura en el terreno de fundación sea mucho mayor que la carga de servicio. Entonces, en este gráfico en donde estamos relacionando la carga con el asentamiento, lo que buscamos finalmente es que la carga aplicada a nivel de cimentación quede por debajo de aquella que genera un asentamiento que afecte el normal servicio de la estructura, y la carga debe estar lo suficientemente lejos también de la condición de rotura del terreno de fundación o la falla por resistencia al corte. Es así como la norma entonces establece un factor de seguridad indirecto a través de la relación entre la carga que genera la rotura y la carga de servicio. Lo que buscamos entonces es evaluar el factor de seguridad de manera indirecta a través de las acciones que la cimentación está transfiriendo al terreno de fundación y no a través de la relación entre la resistencia y las solicitaciones actuantes a nivel del plano o superficie potencial de deslizamiento. La norma entonces en la parte H47 establece los factores de seguridad indirectos y establece como valores mínimos de estos factores de seguridad los que aparecen en la tabla H47-1. También lo hace dependiendo de la combinación de carga, y así como plantea unos factores de seguridad en condición de cargas gravitacionales y cuando se realice análisis sísmico pseudoestático. En el caso de la cimentación profunda, cuando se realiza el análisis de estabilidad de pilotes, la norma establece que a nivel de la capacidad de punta podemos utilizar factores de seguridad indirectos. Sin embargo, para realizar análisis de la capacidad por fricción de la cimentación por profunda, regresamos a los factores de seguridad directos. De esta manera, vamos a relacionar la resistencia que frente al corte ocurre en la interfaz suelo-cimiento y el esfuerzo
cortante actuante en dicha interfaz. Eso quiere decir que para evaluar la seguridad por fricción, podemos hacer uso de los mínimos que se establecen en la tabla H24-1, los factores de seguridad mínimos directos, nuevamente en función de la combinación de carga y si estamos trabajando en condiciones efectivas o si estamos trabajando análisis en condiciones totales. En cuanto al estado límite de servicio para cimentaciones, la norma establece entonces los tipos de asentamientos que la estructura puede experimentar y los límites de esos asentamientos, los límites admisibles para las edificaciones. De esta manera, la norma en la parte H49 establece la clasificación de los asentamientos, define asentamientos máximos, asentamientos diferenciales y el giro. Y en la parte H492 establece entonces los límites para los asentamientos totales y los límites para los asentamientos diferenciales. De esto vamos a estar hablando en la unidad de cimentaciones superficiales y profundas y no vamos a detenernos en estos momentos. Sin embargo, es importante que tengamos presente que en la norma, en la parte H48, encontramos los relacionados con los límites para asentamientos, que es lo que nos va a permitir el cumplimiento del estado límite de servicio. Finalmente, recordemos entonces el proceso de análisis de estabilidad que estamos planteando. Lo primero es tener muy en cuenta las características del proyecto, tanto a nivel arquitectónico como a nivel estructural. En el caso de edificaciones, definir el sistema estructural, las cargas, la existencia o no de sótanos, semisótanos y cuál es la extensión en área de dicho proyecto. De esta manera, enfrentamos el reconocimiento de las características de los suelos sobre los cuales vamos a apoyar dicha estructura. Para esto, realizamos un trabajo de estudio de suelos o estudio geotécnico que hemos planteado a partir de un estudio geotécnico preliminar o directamente pasamos a la realización de un estudio geotécnico definitivo, lo que lleva a la realización de ensayos de campo, ensayos de laboratorio y a definir, por supuesto, a partir de los resultados de estos ensayos, el perfil de diseño desde el punto de vista geotécnico. Por supuesto, en la norma hemos estado revisando cada uno de los aspectos a tener en cuenta para la elaboración y presentación del informe geotécnico. Hemos estado hablando sobre las combinaciones que la norma establece de cargas y la importancia del cumplimiento de los estados límites para garantizar el normal funcionamiento de la estructura o edificación. Eso quiere decir entonces que a partir de la información que encontramos en la NSR10 o especificaciones que encontramos en la NSR10 y la información que obtenemos al realizar el estudio geotécnico, luego vamos a procesar unos modelos matemáticos de tal manera que definamos si se cumplen o no los estados límites con la solución planteada desde el punto de vista geotécnico. A continuación, en el curso, la idea es que desarrollemos los modelos matemáticos relacionados con el análisis de estabilidad de taludes, la determinación de empujes y el diseño o análisis de cimentación tanto superficial y profunda, en el caso particular de edificaciones. Muy bien, eso es todo. Hasta un próximo video. Y en la parte práctica de este curso vamos a seguir hablando entonces sobre la caracterización geotécnica y cómo finalmente vamos a presentar el informe geotécnico de una obra en particular de edificación.